¿Alguien me puede decir qué es función de Grundy? Decían sus palabras. A ver, Alex Ramos, ¿qué es una función de Grundy? A ver, Gustavo Yamil, ¿qué es una función de Grundy? A ver, Larisa, ¿qué es una función de Grundy? Lucas. ¿No está? ¿No se escucha o se escucha? Ya lo escucho, listo. No, gracias, Cristian. Entonces, Luis Alberto, ¿qué es una función de Grundy? María José. Ok, muy bien, Camila. Licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí. Una función de Grundy es una función que da los valores enteros más pequeños a los vértices. Ok. Esa es una función de Grundy. Muy bien, José María. O María José. Entonces, una función de Grundy, hemos dicho en otras palabras, y hasta aquí la definición, todo eso, ¿no es cierto? Es una función que asigna a todos los vértices valores enteros. Pero la condición, ¿cuál es? Tiene que ser el entero positivo más pequeño, diferentes a sus adyacentes, es decir, que no pertenecen al conjunto de sus adyacentes. ¿Estamos de acuerdo? Después lo que hemos indicado también es de que se ha entendido un poco para recordar. Es uno de los métodos que hacemos de esta parte. Aquí, por ejemplo, estamos asignando, ¿no es cierto? Estamos asignando 1, 0, 0, tal. Y la condición es que los vértices colgantes, ¿qué valor tienen que tener? ¿Qué valor tienen los vértices colgantes? 0, correcto. Muy Cero. Muy bien. Ok. Eso nos facilita, ¿no es cierto? Pero cuando no tienen vértices colgantes, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué valor se hay que asignar? Los números pequeños, ¿ok? ¿Cuáles serían los números pequeños? 1, muy bien. ¿Qué valor más? ¿El más pequeño es? 0, ¿no es cierto? 1 también vale. No, 2 no. No, 0, sí, correcto, 0, está bien. 0 o 1, ¿ok? Ya listo. También hemos indicado que hay algunos, por ejemplo, este grafo. A ver si hago otro grafo. Intentaré hacer, supongamos que tengo
Ese grafo que está marcado aquí, a ver, lo pondré con otro color. Digamos que tengo ese grafo con rojo. ¿Tendrá función de Grundy o no? Sí, correcto. Sí. Ok. ¿Por qué tiene una función de Grundy? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, Román. ¿Alguien me puede decir por qué tiene una función de Grundy? ¿Por qué tiene una función de Grundy el grafo rojo? No es un circuito. Porque Co- tiene un vector colgante. Correcto. Además, no tiene, lo que podemos decir, eh, es un grafo que no tiene circuitos. Al no tener circuitos, tiene una función ordinal. ¿Qué quiere decir? Que se puede ordenar. ¿Ok? Al tener una función ordinal, se asigna o tiene una única función de Grundy. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Se ha entendido esa parte? En este grafo tiene una única función de Grundy. ¿Por qué? Porque no tiene ningún circuito. Por lo tanto, al no tener ningún circuito, tiene una función ordinal. ¿Se entendió esa parte? Si yo lo cambio, ok, si lo aumento a esta parte, ¿tiene una función de Grundy o no? A ver, Alfredo Wata. Silic. Okay, ¿por qué tiene? Alfredo, ¿por qué tiene una función de Grundy? Muy bien. Muy bien, Boris. Tiene una... porque no es un circuito Muy bien. y tiene vértices colgantes. También, correcto. Por lo tanto, tiene una función ordinal. Se puede ordenar, por lo tanto, tiene una única función de Grundy. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces lo cambio el sentido de la flecha. A ver. Este lo vamos a borrar. Para que tengamos un espacio. A ver, Boris, ¿este grafo con rojo tiene función ordinal o no? Sí, licenciado. A anterior clase demostramos que un circuito de más de 3 vértices tenía funciones Grundy. A ver, entonces, ya. Ok, vale. A ver. Sí, Lucas dice sí. Después, a ver, Fabián, sí, sí. Gustavo, y Jamil, ok, Alfredo, Vladimir. No tiene. ¿Por qué? A ver. Porque es un grafo con circuito y de longitud. ¿De qué longitud? Impar. Impar. Por lo tanto, este grafo, ¿tiene o no tiene? No dice. No tiene. El anterior que hemos hecho ver, este, por ejemplo. ¿Tenía o no tenía este grafo? No. No tenía, ¿no es cierto? Ustedes se han encontrado que no tenía.
Y hemos demostrado también que no tenía, ¿no es cierto? ¿Por qué no tenía? Porque tenía circuitos, un circuito de longitud Impar. impar. Ahora sí se ha entendido. Por ejemplo, este grafo de nuevo, el grafo rojo. A ver, Jenny, Marisol, ¿tiene o no tiene? Ok, muy bien. Voy a aclarar. La anterior clase hemos hecho este ejemplo, ¿no es cierto? En este grafo que tiene una característica que tiene es un grafo que tiene un circuito de longitud impar. ¿Ok? 1, 2, 3. Ustedes hemos checado, las longitudes hemos hecho, ¿no? Es el número de aristas o arcos que tiene. Es el número de arcos que tiene, ¿no es cierto? Entonces tiene longitud impar. O sea, es un grafo que netamente tiene no hay otro tipo de circuito. Aquí ustedes han hecho los cálculos, ¿sí o no? Lo han hecho. Y no ha habido. ¿Por qué? Porque ha habido cierta contradicción. A ver si lo puedo cargar esto. Un poco. Lo que hemos hecho es, por ejemplo, si bien se puede llenar, ¿dónde había contradicción? Aquí, por ejemplo, en el B, no era el entero positivo más pequeño, ¿no es cierto? Miren, aquí hay una contradicción. Entonces, todos los grafos que tienen de este tipo, en este caso es un grafo puro de circuito de longitud impar, por lo tanto aquí no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este grafo, el grafo rojo, a ver, Abraham Nelson, ¿tiene o no tiene? Abraham Nelson. Camila Marca, ¿tiene o no tiene? Okay, Elian, no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque tiene circuitos y también está acabando en impar. Correcto, porque tiene un circuito de longitud impar. A ver si lo aumento aquí. Haremos algunos grafos. Ahí, ¿ese grafo tendrá o no tendrá? No tiene, sigue, o sea, no se ha modificado en nada. Si bien se aumentó vértices, no se ha modificado en nada. ¿Ok? Hasta ahí entonces, de alguna manera se ha entendido, ¿no es cierto? Muy bien, Jessica, muy bien. Muy bien, Fabián. Ok. Se ha entendido hasta el momento. Ok. Ahora, voy a hacer otro grafo. Voy a borrar esto. Parece que le está entendiendo un poquito mejor a simple vista. A ver. Esto lo voy a cambiar ahí. Ok, ese grafo, Elian, si tiene, ¿por qué tendrá? Elian Mauricio, si es que tiene, ¿por qué tendrá? Ok, muy bien Jesús. Elian Mauricio. Por la longitud, Lice, que es par. ¿Es un circuito de longitud? ¿De qué longitud? Par. ¿Cuántos va a tener? Al menos uno. En este caso va a tener dos, ¿no? Está bien, ¿se acuerdan lo que hemos hecho del siguiente grafo? Este grafo, por ejemplo, ¿cuántos tenía? ¿Cuántos hemos encontrado de ese grafo? Dos, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué hemos encontrado dos? Un poco explicaré de nuevo esa parte. Se han encontrado dos, hemos dicho, cuando tienen circuitos, se puede asignar el valor más pequeño, 0 o 1, ¿no es cierto? Entonces,
Aquí lo que hemos hecho es asignar, no es el desarrollado, pero hemos hecho, por ejemplo, al D parece que era, ¿no es cierto? Asignamos 0 y en el siguiente asignamos 1. Por lo tanto, aquí ya están los grafos. Por ejemplo, en el C se ha asignado 0, ¿no es cierto? Entonces, se va asignando los valores, uno de tal forma que que sea diferente, o el número más pequeño, o el entero más pequeño, diferente a su adyacente. Pero si empezamos, en vez de C, con 0, empezamos con 1, entonces vamos a tener dos funciones de Grundy. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Licenciado, ¿podría volver a explicar esa parte, por favor? Ya, ok. Hemos dicho de esta parte, ¿no? Ok, en el llenado lo que hemos hecho en la anterior clase, o sea, cuando tiene circuitos, cuando no tiene un vértice colgante, es difícil empezar ¿con qué valor? Entonces, lo que hemos dicho, asignamos a cualquier vértice uno de los valores más pequeños. Puede ser el valor, al C, por ejemplo, empezaríamos con 0. ¿Ok? Es uno de los valores más pequeños. Pero también al C podemos empezar, en vez de 0, con 1. ¿Ok? Entonces, al cambiar a C, 0, nos va a poner 1, 0, 1, 0. Entonces, esto es una función de Grundy. Si lo llenan aquí, en el C, empiezan con 0, entonces les va a dar toda esta parte. Pero en el C, alguien podría decir, el compañero de su lado puede decir, no, yo voy a empezar no con 0, también puedo empezar con 1. Entonces, en este podemos empezar con 1, como en este caso. Empezamos con 1 y vamos asignando los valores, los enteros positivos más pequeños, nos va a dar otra función de Grundy. Ahora sí, ¿se ha entendido? Sí, licenciado, gracias. Ok, entonces continuamos. Ahora sí, con esa aclaración. Este grafo así puro, ¿tiene o no tiene? ¿Tiene función de Grundy o no? Sí, ok, muy bien. Ahora, como no tiene circuitos, estamos diciendo que tiene circuitos de longitud par, va a tener al menos una función de Grundy. Puede tener 1, 2, 3, etc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido esa parte? Ok, ya listo. Entonces, ahora hago otro. A ver, dibujaré. De nuevo empezaré. A ver, este grafo, después vamos a llegar a ese grafo. A ver, otro más. A ver, este grafo tal como está con el rojito, ¿tiene o no tiene? ¿Tiene función de Grundy o no? No tiene. Ok. Porque tiene una función ordinal, ¿no es cierto? Sí, tiene, muy bien. Ok, excelente. Ahora voy a poner... sí. A ver... Erwin Gustavo. ¿Tiene o no tiene función de Grundy el grafo que está de rojo? Muy bien, Boris. Erwin, ¿qué dices? Tiene, sí tiene. Ok, muy bien.
al menos debe tener una función de Grundy, ¿no es cierto? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, se ha entendido. Ok, ahora voy a borrar esta parte. Ahí. Jenny Marisol, ¿tiene o no tiene? Si dice, si tiene. Pues. A ver, Camila, ¿por qué tiene? Vladimir dice no, no tiene. ¿Por qué tiene y por qué no tiene? ¿Alguien me puede decir? A ver, Alejandra Sara. Ok, muy bien, Efraín. Alejandra Sara, ¿por qué tiene o no tiene o no se sabe? No me contesta. Elian Mauricio, Si Licen, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿este grafo tiene o no tiene? Si es que tiene, ¿por qué tiene? Si es que no tiene, ¿por qué no tiene o no se sabe? Por la longitud, Lice, no ¿Tiene tiene. o no tiene primero? No, Lice. No, ok. A ver, Jorge Yucra. ¿Qué dices, Jorge Yucra? Larissa Flores. Luis Alberto Blanco. Yo creo que no tiene, Lice, por el circuito, porque existe un circuito de longitud impar. Por eso yo creo. Ok, ya. Ahora, a ver lo que vamos a aclarar. Cuando en este tipo de grafo, por ejemplo, aquí no tiene circuitos, hemos dicho, tiene una única función de Grund. ¿Ok? Si tiene circuitos de longitud impar, aquí, así netamente, no tiene. ¿Ok? Después, y aquí cuando tiene par, tiene al menos una función de al menos una, puede tener dos, tres, etc. ¿Ok? Y lo que hemos, por favor, se va a notar, cuando está mezclado así, par impar, no se sabe si tiene o no tiene. Ok, no hay uno que puede decir, no hay alguien que puede decir que no tiene o no tiene, tiene o no tiene, ¿ok? Entonces aquí no se sabe, estamos de acuerdo, sino lo que hay que es desarrollar. ¿Se ha entendido? Ok, si en el examen alguien dice tiene, dice el otro dice no tiene, no. Entonces ustedes tienen que desarrollar. Pero mientras en este caso, en este gráfico que está marcado, sí o sí tiene que tener. Si el compañero dice no ha encontrado, entonces estaba nervioso y se ha equivocado. Pero en este caso, alguien puede decir no tiene, otros pueden decir sí, tiene. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer es aquí, sí o sí, desarrollar. ¿Están de acuerdo? ¿Se ha entendido? Ok. Ustedes también como práctica pueden desarrollar esto. Por favor, anótense algunas veces. Generalmente las preguntas en el examen son de este tipo. Y me dicen qué dificultad han tenido y posiblemente la siguiente clase podamos resolver. ¿Está bien? ¿Se ha entendido de las funciones de Grundy? ¿Alguien tiene alguna duda? Giovanni, ¿tienes alguna duda? Gustavo Yamil,
¿Alguna duda? Todo claro, Alicia. Ok, alguien dice, ya la Jenny dice que si podemos resolver este último grafo. Intentaremos resolver, a ver cómo nos va, ¿ok? Para ver si tiene o no tiene. Ah, ya me iré al Word, que es un poquito más fácil de manejar. Y lo resolvemos ahí. ¿Cuántos vértices tiene? 4. Ya lo pondremos. Licenciado, una duda. Para diferenciar una función Grunier, sí o sí tiene que ser de un vértice par. Tiene que tener vértice. No, de longitud par, no necesariamente, puede ser cualquier grafo. Un poquito, digamos, como estamos haciendo, digamos, la parte para ubicarnos, lo que decimos es, hemos hecho por separado. Por ejemplo, aquí hemos hecho un caso que se puede presentar de este tipo, un grafo. Si fuera de este tipo y tiene longitud impar, así netamente, así, impar, por ejemplo, no se sabe. Aquí tenemos impar, ustedes como tarea tenían que hacer. Aquí, entonces, aquí parece que no hay. Ustedes tenían que resolver, ¿no es cierto? Impar, no se sabe. Pero si fuera así, impar, solito impar, no tiene. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, es par. Si no, aquí cualquier grafo que no tenga circuitos de longitud impar, tiene al menos una función de Grundy. Entonces, lo que hay que dudar es cuando tiene circuitos de longitud impar. ¿Ok? Pero la mezcla par-impar, no se sabe si tienen o no tienen, sino hay que resolverlo. ¿Está bien? Está bien, licenciado. Ok. Intentaremos resolver este grafo. Word no me permite ver. Colocar los vértices. Aquí te los voy a mostrar después. Muy bien. Así que los estoy armando y además estoy colocando los vértices para que ustedes puedan no va a estar bien elaborado, pero la idea la vamos a hacer. Rojo. Pero ¿se ve la pantalla? Sí, licenciado. Licenciado. Muy bien.
Ya, entonces, a ver, aquí no tiene vértice colgante, ¿no es cierto? No, primero, ¿qué tengo que hacer? Estos son de lo anterior. Debo hacer una matriz booleana, ¿ok? Ustedes me indican. ¿De a dónde va? Ahí. Después, ahí muere, ¿no? A. De B, ¿dónde va? Ah, ya sé. A, D, ya, A, A Sí. y C. ok. Entonces, por favor, si me equivoco, me van indicando. Ahí C. Después de C D. A, D, A, D. a D, ok, muy bien. Ahí muere. De D A, A, B. B. solamente a B, ¿no? De D a B. Ahí muere. Y de E, A, D, A, D. A, B. A, D. ok. A ver, intentaremos ahora. Si tiene o no tiene. Ok, muy bien. Ahora, busco vértices colgantes. ¿Existe o no existe? ¿Existe o no existe vértice colgante? No tiene, ok, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es asignar, supongamos a este valor al D. Podemos asignar el valor de 1 o el valor de 0. Empezaremos con 0. ¿Ok? ¿Qué implica? Que toda la columna de D, ¿qué valor voy a colocar? 0. 0, muy cero, bien. 0. 0. ¿Hasta ahí está bien? Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué puedo llenar? ¿Puedo llenar aquí, en el C o no? Sí. ¿Qué valor voy a colocar? 1. 1. ¿Qué me va a implicar? Que todo C va a ser, ¿qué valor? 1. 1, ¿Está bien? 1. Ok. Ahora, ¿a dónde más puedo llenar? Aquí puedo llenar en el E. Sí, sí, 1. podemos 1. El entero positivo más pequeño diferente de 0 es 1. 1, Y todo E, ¿qué valor va a tener? 1. 1. Muy bien. Ahora, ¿aquí puedo llenar o no puedo llenar? En el la Sí, fila. pero ¿Qué valor? 0. 0. Correcto, muy bien. El entero positivo más pequeño diferente de 1 es 0. Todo A va a ser, ¿qué valor? 0. 0. Ok. ¿Dónde más me falta llenar? En la B. Ok. En la B, el entero positivo más pequeño que no pertenezca al conjunto 0 y 1. ¿Qué valor? 2. 2. Muy bien. Que todo B debe ser, ¿qué valor? 2. 2. Ok. Ahora revisamos. Y vamos marcando los correctos con amarillo. Hemos hecho la anterior clase. ¿Aquí está correcto? Sí, está correcto. Ok, ahorita lo voy a poner con color amarillo como hemos indicado. Ok. ¿Aquí está correcto? Sí. Sí. Ok. ¿Aquí? Sí, está correcto. Ok. Sí. Aquí, después les voy a preguntar el siguiente. ¿Está correcto? ¿Aquí está correcto o no? El entero positivo más pequeño diferente de 2. sí, Sí. ¿Están seguros? ¿Segurísimos? Sí. No, el D está mal. Es 1. Debería ser 1. ¿En dónde? ¿En el B? D. En el B. Ok, alguien dice que debía ser 1. ¿Alguien más? Muy bien, la participación está excelente. ¿Alguien más? ¿Qué dicen? ¿Nos quedamos con 0 o colocamos 1? A ver, Boris. Con 0, licenciado.
Es que tiene que ser el entero positivo más pequeño, que no Oh. coincida con los que salen Ok. en el... Aquí es. Muy bien, entonces nos quedamos con 0. Ok. ¿Tiene una función de Grundy o no? Sí tiene. Bien. Ahorita Tiene. a pesar de que lo que hemos indicado, que tiene, en este caso, un circuito de longitud impar. ¿Ok? Entonces, cuando es puro, no va a tener. Pero cuando es mezcla de par, impar, no se sabe, a veces, dependiendo del... Por ejemplo, aquí yo puedo tener 8 impar, posiblemente no tenga. ¿Ok? Entonces, los grafos que tienen par, impar, en este caso hay que revisar. En este caso ha tenido, a pesar que tiene impar. Cuidado en el examen, digan, como tiene algunas veces, por no hacer, porque los grafos a veces son grandecitos, por no hacer el desarrollo, dice, no tiene función de Grundy porque tiene impar. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, correcto. Si no, lo que hay que hacer es de esta forma. ¿Se ha entendido hasta ahí, por favor? Sí, licenciado. ¿Alguien tiene alguna licenciado. duda ahora para encontrar Grundy? A ver, Boris Wanka, ¿tienes alguna duda? No, licenciado, todo ha quedado claro. Ok, muy bien. Ervin, Gustavo. Ok, muy bien. Ahora sí, un poquito se aclarado de la anterior clase, ¿no es cierto? Ok, todo claro, muy bien. Entonces dejamos esta función de Grundy. Sí, Cristian, dime. Cristian. No, que todo claro, Lick. Gracias. Muy bien. Gracias, Cristian. Ok, entonces pasamos al siguiente tema. Entonces me salgo de... Entonces entramos al... siguiente tema. Ok, se ve, ¿no? Sí, licenciado. Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, entonces el título que vamos a hacer se llama estabilidad interna y externa. Ok, la primera parte que vamos a hacer es la estabilidad interna y posteriormente las siguientes clases van a ser la estabilidad externa. Ok, esta fórmula de alguna manera vamos a ver, ahorita parece que fuera chino, simplemente es una ecuación booleana. Que vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la fórmula clave para hacer la parte de estabilidad interna. Hasta el momento lo dejamos ahí y hacemos el título de estabilidad interna. Pero esta fórmula tiene que grabarse, va a ser la clave para hacer el desarrollo de estabilidad interna. ¿Ok? Vamos a llegar de ahí. Ahora, entonces, continuamos. Aquí tenemos entonces el subtítulo interiormente estable o estabilidad interna. Aquí al costadito arriba ven A más AB igual a A. Eso también ustedes saben, pero después vamos a decir por qué está allí y qué significa. ¿Ok? Eso va a ser la clave también para hacer el desarrollo. Ok, ¿qué podemos decir entonces de la parte de estabilidad interna? Como subtítulo vamos a tener su conjunto interiormente estable. O algunas veces en el pizarrón lo que hacía era directamente su conjunto interiormente estable. Si quieren pueden abreviar de esa forma. ¿Ok? Ya, un poquito repasando entonces.
Tenemos un grafo cualquiera, por eso decimos sea un grafo. A. Ok. A, ¿qué va a ser? Conjunto de vértices. Ok. Es el conjunto de vértices. Muy bien. ¿Y gamma qué va a ser? Conjunto de arcos. Conjunto de arcos. Aquí, cuando se trata de gamma, va a ser las correspondencias que existen de un vértice hacia otro vértice. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ya, entonces la correspondencia o conjunto de arcos también, ¿vale? Y el otro es conjunto de arcos. Hasta ahí, entonces decimos un grafo cualquiera. Entonces nos referimos por decir a este grafo cualquiera. ¿Ok? Ahora dice, y un subconjunto S que es subconjunto de A. Entonces, ¿qué es lo que estamos aumentando aquí? La letra S. Al decir y un subconjunto S de A, como su nombre indica, ¿qué representará esta S? ¿Alguien me puede decir? Un subgrafo. Más o menos, correcto, pero todavía no está tan correcto. Caliente, caliente. ¿Alguien más me puede decir? Subconjunto de vértices. Correcto. Muy bien, subconjunto de vértices. Jorge, muy bien, también el que me ha contestado, ok. Excelente. Porque estamos haciendo A, hemos dicho al conjunto de vértices. A, B, C, D, F. Y S lo vamos a representar un subconjunto de A. Por ejemplo, puede ser FC, un subconjunto de A. Si digo EB, simplemente vértice, a nivel de vértices. Si digo EB, ¿va a ser S o no? Por el momento. ¿Sí o no? Sí. Sí, correcto. Ese es un subconjunto de vértices. Por el momento hasta ahí. Muy bien. Entonces, de nuevo repito. Aquí tengo un grafo cualquiera. ¿Ok? Y un subconjunto S de A. De A. Puede ser ED, puede ser EB, puede ser FCD, etcétera, etcétera. Entonces, también es un subconjunto de vértices. A es un conjunto de vértices y S es un conjunto de vértices. Ahora, ¿pero cuándo tiene que ser interiormente estable esta S? Por ejemplo, si digo EF es subconjunto de A. S es interiormente estable, sí. Ok. Vayamos a esta fórmula, un poco interpretaremos. Por lo menos la intención. S que hemos dicho que es Subconjunto de vértices. subconjunto de vértices. ¿Y gamma de S qué será? Cuando decíamos gamma de B, ¿qué resultado nos daba? También subconjunto de Arcos. no, subconjunto De de arcos. claro, por ejemplo, si digo gamma de C, ¿qué me va a dar? ¿Qué valor me va a dar? B. B, correcto. Si digo gamma de E, ¿qué valor me va a dar? D y E. Me va a dar D, F, I, C. C. ¿Están de acuerdo? ¿Se ha entendido, por favor? Un poco para recordar. Si digo gamma de B, aquí gamma de B en vez de S, supongamos que digo B es un subconjunto de A. Estamos correctos. Ahora digo gamma de B, ¿qué valor tendrá? A y C. Correcto, ahí C, muy bien. Hasta ahí alguien, de nuevo entonces repito. ¿Ese qué es? Subconjunto de vértices. Correcto. Muy bien. ¿Y gamma de S? Gamma de S. ¿Qué va a ser? Otro conjunto de vértices. Muy bien. Otro subconjunto de vértices, porque al decir gamma de S, por ejemplo, de S, de E hemos dicho va a ser de F, entonces un subconjunto de vértices. Entre ellos, ese subconjunto de vértices interceptado con este subconjunto de vértices tiene que ser igual a vacío. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ningún vértice de S, de este S, por decir B, no debe ser adyacente a otro vértice de gamma de S. ¿Ok? No tienen que ser adyacentes. No tienen que ser adyacentes entre ellos. ¿Ok? ¿Para qué?
para que dé vacío. Por lo menos he entendido. Este S, gamma de S. Retrocedemos después también. Pero, ¿qué significa esta fórmula? Que no debe, que entre ellos, si escojo, por ejemplo, a priori, intentando, digamos, la fórmula por intuición, si escojo EF, va a salir distinto de vacío. ¿Por qué? Porque no va a dar igual a distinto de vacío. ¿Por qué? Porque son adyacentes. Si escojo EB, va a ser igual a vacío, porque no son adyacentes. ¿O qué es lo que indica? S consigo mismo no deben ser adyacentes. ¿Ok? Entonces, S es un subconjunto de vértices, gamma de ese subconjunto de vértices tiene que ser igual a vacío. En otras palabras, esta fórmula, ningún vértice de S es adyacente a otro vértice de S. ¿Ok? Por lo menos, y después retrocedemos para entender la fórmula. Pero hasta este momento está ok. Por lo menos algo. Ya, vamos a retroceder. Ya, ok. Ok, muy bien. Entonces, primero, antes de hacer esta interpretación de S', resolveremos el S. Y después regresamos a este S'. Ok, para que se entienda. Ahora, si yo escojo por ejemplo, puedo escoger, aquí me permite un poquito facilitar, lo voy a ensayar por decir, por ejemplo, puedo escoger DS, perdón, DC. Entre ellos no tienen que ser adyacentes. ¿Será un subconjunto interiormente estable o no? Sin utilizar la fórmula. Sí. Sí. ¿Ok? ¿Por qué es? Porque no son adyacentes. Miren, están lejos. No están unidos por un arco de D a C. ¿Ok? ¿Se ha entendido esa partecita? ¿Se ha entendido, por favor? Ok. Ahora, les voy a preguntar. A ver, voy a colocar A, F, E. ¿Será un subconjunto interiormente estable o no? ¿Alguien me puede decir? Estoy colocando A, F, C. Sí es. Es, ¿por qué no son adyacentes? Miren, de A a F no hay un arco. De F a C tampoco no hay un arco directo. De C a A tampoco no hay un arco directo. Por lo tanto, es un subgrafo, perdón, es un subconjunto interiormente estable. ¿Ok? Ahora voy a poner aquí I, BF. Eso no es. También es. Sí. También BF, pero no son adyacentes. ¿Ok? Ahora aquí ya tenía anotado AF. Eso no es. Sí. Está bien. Ok, muy bien. Ahora, FC. Sí, es Lice. Sí, es. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Ok, entonces se ha entendido, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, FC, ¿eso no es? No es. No No es. es. Ese no es. Ok, a ver, un poco para explicar. No es B. Muy bien. A ver, E, F. Así pondré. Ahí. Ok. No es porque EF es adyacente. Que por lo tanto, el S6 no es un subconjunto interiormente estable. ¿Se ha entendido? Sí, se entendió. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta?
¿Alguna duda? No, ¿se entendió? Muy bien, gracias. Ok. Ok, ya. Ahora Ahora, vamos a ir a esta fórmula. Dice, si S' es subconjunto de S, constituye igualmente un subconjunto interiormente estable de A. ¿Qué significará? Hemos dicho que S, me marcaré nomás para que ustedes hagan el seguimiento. Hemos dicho que es un subconjunto de vértices. Aquí S', ¿qué será este S'? Otro subconjunto de vértices. Correcto, pero va a ser subconjunto de vértices, entonces por lo tanto va a ser subconjunto de S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, si S es un subconjunto de interiormente estable, si lo disminuimos los vértices, sigue siendo subconjunto interiormente estable. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo tengo AFC. Lo he quitado A. Como S2 es subconjunto interiormente estable, si lo quito A en FC y aquí lo estoy quitando el C, S4, también ha sido subconjunto interiormente estable. Entonces, si se le quita un vértice, sigue siendo subconjunto interiormente estable. ¿Se ha entendido esta partecita? Sí, dice. Ok. Si coloco un S7, por decir, solamente F, ¿va a ser un subconjunto interiormente estable o no? Sí, va a ser. Va a ser sí. Por este concepto y por esta definición. ¿Ok? Ya, entonces, ¿se ha entendido alguna duda hasta ahí? Entonces, más o menos esto es lo que indica, ¿no? Ningún vértice de adyacente, otro vértice, o sea, no tienen que ser adyacentes. ¿Ok? Es lo que indica esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, es vacío, la intersección va a ser vacío para comprobar. Después lo vamos a hacer esta parte. Pero de manera conceptual, significa eso. ¿Ok? Le hice una consulta. Un bucle no afectaría en nada, ¿verdad? ¿Qué dicen? Aquí no tomamos en cuenta los bucles, va a ser fallar. No se toman en cuenta los bucles. ¿Ok? Ah, ya está bien, dice. Ok. Ya. Ahora vamos a hacer copiar esta parte. Vamos a probar, cualquiera podemos probar. Aquí tengo algo anotado. Probar que S2 es un conjunto interiormente estable por la fórmula. ¿Ok? A veces en el examen se les pregunta probar que S2 es un conjunto interiormente estable por definición. Porque hemos hecho más o menos por intuición, digamos, ¿no? Entonces hemos dicho que sí es. Pero lo que vamos a hacer es la definición que era. Esa intersección gamma de S igual a vacío. Es lo que hemos colocado en esta parte. Eso lo estoy copiando. ¿Ok? Hasta ahí no hay ninguna novedad. Simplemente queremos probar. Ahora, en vez de S es la fórmula genérica. ¿Ok? Alguien lo puede hacer de la siguiente forma. El S suelto podemos emplazar por este S2. ¿Ok? Y aplicamos la fórmula. Gamma de S, 2 dice. Y debe ser igual a vacío. ¿Ahí se ha entendido, por favor? Simplemente estamos emplazando el S2. Si hubiera sido aquí S3, aquí hubiéramos colocado S3, S3. Y hay que comprobar si es igual a vacío. ¿Ok? S2, ¿qué tiene? S2 dice gamma de S2. Entonces, gamma de S2, en vez de S2, voy a reemplazar. ¿Qué vértices tiene? ¿Qué vértices tiene? A,
FC. ¿Está bien? Entonces, en vez de S2 ya coloco AFS. Las comas, ¿qué me indican? Las comas me indican la unión. Correcto. Entonces aquí yo los puedo separar. Digo, gamma de A. ¿Aquí qué coloco? Dice, ¿Vale? ¿Se entendió esa partecita? Muy bien. Ok. Ahora, voy a resolver de manera individual. Gamma de A, ¿a qué es igual? B. Nada más B, ¿no es cierto? Entonces aquí anotaré B. Unión. Gamma de F, ¿a qué es igual? Vacío. Ok, vacío. Lo podemos dejar, también es la notación válida. Ok. Unión. Gamma de qué nos falta resolver. sí. De C. ¿A qué es igual de C? A B. A ver. B. Ok. El resultado. Solo B. Solo B. Muy bien. Ok, entonces gamma de S2 es B. Y aquí tengo, entonces, dice S, copió a S, dice intersección gamma de S. En este caso, gamma de S2, ¿qué valor habíamos tenido? B. B. ¿Es distinto de vacío o no es distinto de vacío? La intersección, ¿qué nos va a dar? El vacío. Disculpe, licenciado, pero no Era es AF. AFC no sería, no es B. Aquí, ¿qué coloco ahora? ¿Igual a vacío o distinto de vacío? Igual a es AFC, no AS. Ahí, ahí. está A, mal la B. ok, A, gracias. F, aquí estamos colocando con F, ¿verdad, no? Sí. Ok. Un poquito. Ya, AFC. Claro, con otro ejemplo, por eso estaba distinto de vacío. Ahora colocamos igual a Vacío. vacío. Ok. Ah, entonces, ¿qué diríamos? AFC. ¿Es un conjunto interiormente estable o no? ¿Cumple con esta Sí. regla o es? Por lo tanto, es un conjunto interiormente estable. Entonces, ustedes ya pueden hacer la fórmula. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ningún vértice de S es adyacente a otro vértice de S, por lo tanto es vacío. ¿Ok? ¿Se ha entendido? Sí, Licenciado. Efraín, a ver. Ok, muy bien, Efraín. Licenciado, esa parte de igual al vacío, esa parte podría volver a explicar. Ya. Ok. Ya, un poquito se pasaremos aquí. Lo que hemos hecho es S2. Queremos saber que S2 es subconjunto interiormente estable por definición. ¿Cuándo es subconjunto interiormente estable por definición? Cuando tenemos esta fórmula, S intersección gamma de S igual a vacío. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Si escogemos un S, no deben ser adyacentes entre sí mismos. Al ser no adyacentes, tienen que darnos vacío, y es lo que se la prueba. Entonces, emplazamos esa fórmula S2. ¿No es cierto? Si fuera S3, por ejemplo, podría hacer la prueba con S4, con S6 también. ¿Ok? Pero en este caso estamos haciendo con S2. De S2 decimos, ¿qué es S2? ¿Qué vértices tiene? AFC. Entonces, en vez de S2 colocamos AFC.
Las comas nos significan unión, podemos desglosar para un poco facilitar. Entonces vamos a tener A, F, C. Ok, esta es vértice, la unión. Resolvemos de manera individual. Gamma de A, ustedes me han dictado que es B, y gamma de F, sí también, obviamente hacemos la prueba, es vacío, y gamma de B, perdón, gamma de C es solamente va a B. Al hacer la unión de estos tres, nos va a resultar que es el vértice B. ¿Ok? Entonces ya tengo el vértice, ya tengo calculado gamma de S2, o en otras palabras, de manera genérica, ya tengo calculado gamma de S. Entonces, reemplazo en la fórmula para ya en vértices. Tengo S es AFC y gamma de S o gamma de S2 es B. ¿Ok? La intersección, ¿qué es? Que tengan elementos comunes. ¿Aquí tenemos elementos comunes o no? ¿Tenemos o no tenemos elementos comunes? No, No. no hay elementos. Vacío. Entonces, en la fórmula nos dice que debemos ser igual a vacío. Por lo tanto, al darnos vacío, es un subconjunto interiormente estable. Si revisamos aquí, A, F y C no son adyacentes. Era de esperar que nos diera vacío, ¿no es cierto? Que debía ser subconjunto interiormente estable. ¿Se ha entendido? Ahora sí. Sí, licenciado. Ok. ¿Alguna pregunta también? Ustedes intentan hacer también, porque esto sí o sí entra al examen. Ustedes pueden intentar, por ejemplo, a modo de practicar ahora, pueden hacer con S3. Es Disculpe, sencillo. licenciado. Dime. Y en S2 se podría tomar, digamos, solo un vértice. Es como decir, en S2 es AFC. Y si solamente tomo A, Entonces lo pondremos, Obviamente. aquí lo podemos Obviamente, poner, con la fórmula sí da, pero ¿o hay algo que me impida tomar solamente A? no. Sí, aquí pondría, ¿qué me has dicho F, no? Sí, digamos, el S2 que tiene FC nomás, ¿no? FC, aquí tengo, Sí. sí, eso, Y si solamente tomo F, digamos. no hay problema, aquí a ver, lo copiaré esto. Voy a copiar la cita, ¿ya? Ya, lo voy a copiar. Claro, con la fórmula ya lo hice, si da como, si es un... Ahorita vamos a ir con tu pregunta. A ver si lo voy a cambiar este fin, no sé si me permite cambiar. Lo voy a poner, S7 lo voy a poner, ¿ok? Porque el SC está la pregunta. Vamos a decir que no. Ok. Ya. Si coloco aquí F, más antes contestaremos. ¿Es un subconjunto interiormente estable o no? Sí. Sí. Porque lo que hemos dicho por dos partes. Lo que hemos indicado que si tenemos un S mayor, que es subconjunto interiormente estable, por lo tanto el inferior, en este caso fácil, es un solo vértice, el inferior subconjunto S7 es subconjunto de S5. Por lo tanto, si S5 es subconjunto interiormente estable, S7, porque es subconjunto, va a ser subconjunto interiormente estable. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, al reemplazar de manera individual todos los vértices, también van a salir subconjuntos interiormente estables. Haremos la prueba. Has hecho la prueba, ¿no? Haremos la prueba aquí, lo cambiaré. Cada uno ve subconjunto igual a vacío. Intentaremos. Sí, da Sí. vacío. Vacío y está correcto. Por lo tanto, F, ¿qué va a ser? Subconjunto interiormente estable, ¿no es cierto? Estable. Ok. Y aquí ustedes pueden reemplazar S7. S7. Ok. S7, ¿qué viene a hacer aquí? S7, ¿qué es? ¿Qué voy a colocar aquí? Solamente Solamente Gamma de F, ¿qué es igual? Vacío. al vacío. Vacío. Entonces voy a mantener esta parte y la voz de todito. Ok. Gamma de F igual a vacío. Ok. Esa parte sería por demás. Ok.
Entonces esto sería vacío. AFC intersectado con vacío, ¿qué nos va a dar? Vacío. 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 Por lo tanto, F, ¿qué es? Sí, es un subconjunto Vacío. Es un subconjunto interiormente estable. estable. ¿Se ha entendido? A ver, como ya estamos aquí, a ver, lo voy a volver a lo anterior. Ya, entonces trabajaremos en este EFC. ¿Está bien? Hemos dicho que no es cierto? Tiene que salirnos. ¿Cómo nos va a salir? A ver. Era 6, ¿no? Seis. Ok. Demostrar o probar que ese 6 es un subconjunto interiormente estable. Ok, aquí ¿qué valor voy a colocar? S6. S6. Tengo que hacer la prueba si realmente es igual a vacío. Si es igual a vacío, voy a decir que es subconjunto interiormente estable, ¿no es cierto? Entonces, esta S6 copiaré E6, lo haremos de manera individual, EFC. ¿Ok? Ustedes me ayudan. Gamma de E, aquí es igual. FC y D. Ya. Primero iremos por orden. D, después. ¿Está bien? Gamma de E. ¿Va a ir a D? ¿Desde dónde más va a ir? A C y a F. Sí, y F. Tiene que seguir por un poquito. Hasta ahí está correcto, entonces. Ok, muy bien. Unión. Gamma de E. Perdón, he hecho mal, ¿no? No, gamma de Gamma F. Ahora gamma de F. Gamma de F. Vacío. Vacío. Gamma de B. No, estamos mal, ¿no? Gamma de C. Gamma de C, ¿qué voy a anotar? Solo B. 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 Ok, hasta ahí, hasta aquí. Entonces está correcto. La unión, ¿qué nos va a dar? ¿Qué valor nos va a dar? BCDF. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos correctos? Sí, dice. Ok. Entonces aquí abajo voy a poner, ¿qué valor voy a poner? ¿No? ¿Qué valor es? B. No, perdón, estaba bien, ¿no? FC. F. C. CF, ¿no? Ya. Ok, ¿está bien hasta ahí? Sí, dice. Ya, ahora aquí, ¿qué valor coloco? BCDF. B, C, D, F. F. Ok. Ahora. La intersección aquí va a ser igual. ¿Qué tenemos? Sí. Tenemos E, no hay E. F. CF. CF. ¿Habría sido igual a vacío o distinto de vacío? Distinto. Distinto de vacío. Distinto de vacío. Por lo tanto, ¿qué concluye? ¿Eso no es? No es. No es licenciado. Ok, no es. No es subconjunto interiormente estable. ¿Se ha entendido?
licenciado. Sí, Ok, listo. ahora sí está claro, ¿no? Entonces en el examen se les pregunta por decir S1 es subconjunto interiormente, probar que S1 es subconjunto interiormente estable. Entonces tiene que ser por este proceso. Ok. Ahora preguntas. S1 es subconjunto interiormente. Ah, no, todavía. Ahora vamos a entrar al. Tenemos una idea del máximo. Aquí tenemos un subtítulo es subconjunto interiormente estable máximo. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de un subconjunto interiormente máximo? Va a ser, es un subconjunto, cualquier subconjunto interiormente estable, que no va a ser subconjunto de otro subconjunto interiormente estable. ¿Ok? Es decir, debe tener el máximo de vértices. Digamos aquí atrás. A priori, por ejemplo, tengo este S2, estamos diciendo, es un subconjunto interiormente estable. ¿Ok? Este a priori, por ejemplo, no va a ser un subconjunto interiormente estable máximo. ¿Por qué? Es subconjunto S5 ¿de quién? De S2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este no es subconjunto interiormente estable máximo. Entonces, ¿qué es un subconjunto interiormente estable máximo? Es cualquier subconjunto interiormente estable que no es subconjunto de otro subconjunto interiormente estable. Por ejemplo, este S2 tendrá otro subconjunto mayor o no? No. No. Por lo menos a priori va a ser un subconjunto interiormente estable máximo. Es decir, debe tener el máximo de vértices. ¿Se ha entendido esa partecita? A ver, iremos entonces a priori a esta parte. DC, ¿será un subconjunto interiormente estable o no? Máximo. ¿Es un subconjunto, a priori, más antes, ¿es un subconjunto interiormente estable o no? Permítanme marcar un poquito para ubicarnos, para... Sí, es gris. Ya es listo. Es, entonces, DC. ¿Ok? Es un subconjunto interiormente estable. Ahora, ¿será máximo? ¿Qué quiere decir máximo? Que me permita aumentar. ¿Será máximo o no? No es máximo. ¿Por qué? Porque todavía le falta. ¿Qué vértice le puede faltar? El F se lo puede aumentar. Entonces, ahí es. Entonces, este S1 es subconjunto de alguien. Por lo tanto, no es subconjunto interiormente estable máximo. ¿Ok? Ahora, AFC. ¿Será o no será? Sí. AFC. Sí, AFC. O sea, tengo AFC. No puedo aumentar B. Si lo aumento B, va a dejar de ser. Si lo aumento E, va a dejar de ser porque va a ser adyacente. Si lo aumento D, va a dejar de ser. Por lo tanto, AFC es un subconjunto interiormente estable máximo. BF. sí es. BF. No, es un... BF, aquí tengo BF. A ver, veremos, lo marcaré. BF. Sí es máximo, dice. Ok. BF. Si puedo aumentar E, No. 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 Porque es adyacente. Ok. ¿Puedo aumentar D? Tampoco. No. Tampoco. No, ¿Estará? no, Tampoco. porque ¿Puedo aumentar C? Tampoco. Tampoco. Por lo tanto, F y B, ¿qué decía? Máximo. Estable Ok. máximo. Es un subconjunto interiormente estable Máximo. máximo. ¿Se ha entendido? Ok. ¿Tienen alguien alguna duda?
¿Alguna pregunta? Y ok, el siguiente tema es un poco ya más formal. No, todavía no estamos. Haremos esta parte. Número de estabilidad interna. Ya, el número de estabilidad interna es el número de vértices de mayor subconjunto interiormente estable. Su notación es alfa de gamma. Por lo tanto, decimos que es el máximo de todos los subconjuntos interiormente estables. Aquí se presentamos por un sigma, donde sigma son los subconjuntos interiormente estables de G. Un poco para entender esto vamos a hacer ejemplo. Supongamos que tenemos S1, un subconjunto interiormente estable AFC, y S2, BF. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el número de estabilidad interna? Decimos alfa de G, máximo de S1, S2. S1, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos vértices tiene? 3, muy Tres. bien. 3. S2, 2. 2. 2. Entonces colocamos aquí máximo de 3 y 2. ¿Cuánto es el máximo de 3 y 2? 3. 3. Por lo tanto, el número de estabilidad interna del grafo anterior, ¿cuánto va a ser? 3. 3. ¿Se ha entendido? ¿Alguien no ha entendido, por favor, este del número de estabilidad interna? Yo, licenciado. Ya, ok, de nuevo repetimos. El número de estabilidad interna, aquí la fórmula vamos a colocar, dice, o de manera literal, indica, debemos tomar en cuenta el máximo de todos los subconjuntos interiormente estables, de cualquier. Encontramos el máximo. ¿Ok? 3. ¿Ok? Y ese 2 tiene 2. Por lo tanto, hacemos el máximo de 3 y 2. ¿Cuánto va a ser? 3. 3. Por lo tanto, el número de estabilidad interna de este grafo es 3. Si tendríamos aquí S2, perdón, S1, S2, S3, S4, S5, entonces aquí hay que colocar máximo de S1, S2, S3, S4 y S5. Y contamos los vértices y encontramos el máximo y colocamos ese número. Y ese número será el número de estabilidad interna de este grafo. ¿Ok? ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. ¿Alguien alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces quedaremos aquí porque el siguiente paso es ya la parte formal que hay que hacer. Ok, y no nos va a dar tiempito. Ok, entonces vamos a quedar aquí. Hasta el número de estabilidad interna. ¿Preguntas, dudas? No, pues, las diapositivas he hecho así en línea. Y esto tiene que ser print screen. Esto también, por ejemplo, hemos hecho en línea, ¿no es cierto? Esto se puede hacer print screen. No sé si alguien había hecho. Se ha grabado. Eso también. Y esto también hemos hecho algunas hemos hecho en línea. Ok, no. Y se borra después. Ok, ¿alguna pregunta? Pero de todas maneras se pueden repasar también con calma, ¿no? Alguien ha pasado ya el libro. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Ok, entonces vamos a... Me van a indicar la cantidad de veces que han participado.